Padre Sandro, el buen pastor. Entre los campesinos y moradores del distrito de Santa, fue conocido simplemente como Sandro. Alessandro Dordi, de la comunidad misionera Paradiso, aceptó la invitación de Monseñor Luis Bambarén, entonces obispo de Chimbote, para asumir la extensa parroquia Señor Crucificado de Santa, con más de 400 años de creación, pero hambrienta de Dios. Era un hombre bueno, austero y sencillo, hombre de oración, sacerdote infatigable, valiente, caminante y misionero. Y todo esto lo aprendió en su familia, proveniente de un pueblito en medio de los Alpes. Ellos le transmitieron virtudes y lo prepararon para ejercer el ministerio sacerdotal. El padre Sandro hablaba poco como su padre, pero sabía tomar la palabra en el momento justo. Era decidido y cuando quería algo, llegaba hasta el final. Sus padres eran personas generosas, siempre disponibles, cuyo amor y ternura era compartido entre sus 9 hijos. El padre Sandro nació el 23 de enero de 1931 y era el segundo de los hermanos. Su carisma por el anuncio del Evangelio se evidenció desde siempre. Al ordenarse sacerdote en Italia, cuando tenía 23 años, fue a trabajar a una diócesis pobre de sacerdotes en Italia, entre los campesinos y los que sufrieron de inundaciones en los años 50. 11 años después, pasó a un poblado de Suiza y acompañó por 14 años como capellán de los migrantes italianos. Allí visitaba a las familias, enseñaba religión y dirigió un centro profesional. Decidió seguir un cursillo de especialización en electrónica y se fue a trabajar a una importante fábrica de relojes. Quería ir a África, a Burundi, como misionero, pero luego de visitar algunos países de América Latina, eligió el Perú y llegó a Santa en 1980. Una vez más se enfrentaba al reto de la renuncia. Había dejado a su familia y su pueblo muy joven. Por eso siempre llevaba consigo la nostalgia de sus montañas, tradiciones. Amaba la naturaleza. Mi buen pastor. El padre Sandro quería ser un campesino más. Por ello siempre se caracterizó por llevar los yanques que evidenciaban su humildad y sentido de pobreza. Se sentía uno más entre los santeños. Compartía sus costumbres, fiestas y la tensión de vivir en un país golpeado por la violencia política, atentados terroristas, secuestros, protestas. Pese a ser extranjero, era un sacerdote atento a la realidad del país y que respondía valientemente a los signos de los tiempos, construyendo iglesia, edificando comunidades eclesiales de base y dando énfasis a la capacitación de los agentes pastorales. Con los campesinos, él se sentía campesino con los campesinos. Cuando llegaba él, ya los campesinos, hola Padre Sandro, hola, de aquí. Y había una relación muy, muy de cerca, más quizás que en el pueblo de Santa. Los campesinos, porque él lo involucraba en todo, él se entendía de agricultura, se entendía de todo. Entonces empezaba él de hablar a ellos cómo ha ido la cosecha, cómo va las papas, cómo va esto. Yo sentía, Padre Sandro, siento hasta ahora que él se ha encarnado con el pueblo, sea con el pueblo, así a la cultura misma de Santa, del Perú. La catequesis familiar fue su prioridad. Por ello promovió muchos cursos
y animaba la preparación para los sacramentos en las comunidades del valle, que visitaba constantemente, sin importarle la distancia. En los 11 años de su labor pastoral, miles de personas conocieron a Dios y pasaron la experiencia de fe en comunidad. Era contagiante su reverencia a la Eucaristía, sus minutos de oración delante del Santísimo y sus acogedoras misas en las comunidades del campo. Fue un sacerdote que promovía la cooperación, sabía trabajar en conjunto y con otros agentes pastorales. Así, invitaba a que colaboren en su trabajo pastoral y parroquial a diferentes grupos eclesiales, sacerdotes, seglares, seminaristas, monfortianos, redentoristas, dominicos, pastorcitas, hermanas, misioneros laicos y de diversos movimientos apostólicos. Hablar del padre Sandro Dordi es recordarlo como un buen amigo, como una buena persona con quien compartíamos los programas de Amanecer Campesino. Siempre venía por Cincos, el Centro de Intercomunicación Social de la Diócesis de Chimbote, para compartir los programas, alentarnos con el trabajo, hacernos referencias sobre su labor pastoral que hacía con los campesinos. El padre Sandro era un hombre bien comprometido con su pueblo. Me consta cuando hubo el fenómeno del niño en 1983, como él puso todo lo que sabía al servicio de la gente, tirando palana, abriendo los canales, reconstruyéndolos, y también la labor comunal que hacía a través de los salones comunales en las diferentes comunidades. Entonces yo creo que era un sacerdote muy identificado con su pueblo, un hombre que amaba realmente, y signo de esa identificación creo que eran las hojotas que llevaba, que lo hacían un hombre realmente sencillo, alegre, con quien compartía también en las comunidades donde él trabajaba. Siempre me llamaba y me decía: Héctor, el único que dejó entrar en esta zona para poder compartir con la gente que tú conoces y que él amaba mucho, y que creo que esa es la identificación de un sacerdote que realmente ama al rebaño que se le ha encomendado. La obra social del padre Sandro. Sin duda que la pobreza, la marginación social, la violencia contra la mujer, el abandono de los niños y ancianos y la exclusión de los pobres a servicios básicos del Estado fueron realidades que preocuparon al padre Sandro. Él trabajaba especialmente con la familia, con los niños, en la cual mi trabajo mío era catequista, ¿no? Me encargaba de la animación de los grupos parroquiales, de los niños especialmente, y el padre pues se enfrascaba más en el tema de la familia, ¿no? Indirectamente creo que el padre ha apoyado, ¿no? Pero como dicen, las cosas que él hacía no las hacía muy a la luz, ¿no? Pero indirectamente, por ejemplo, cuando tuvimos la huelga de los maestros, que duró varios meses, él nos apoyó en lo que llamamos en las ollas que hicimos, las ollas comunes, ¿no? Él nos brindaba alimentos a los profesores, sí. Por ello no dudó en solicitar ayuda para realizar diversas construcciones pastorales y de servicio social, obras que él mismo diseñó y dirigió su construcción. Una de las primeras fue la obra de restauración del canal de riego, que permitió a muchas familias beneficiarse del agua. Construyó el Centro Promocional de la Mujer en 1983, con el apoyo de Cáritas Española, y más tarde organizó el Club de Madres para realizar actividades y talleres de manualidades. Promovía la discusión de los problemas del barrio y cómo solucionarlos. Cursillos de alfabetización, corte y confección, bordado, enfermería, primeros auxilios,
higiene y salud. Preocupado por atender a los enfermos, construyó y puso en marcha el botiquín parroquial que funcionaba gracias a donaciones. También fundó el Centro de Educación Ocupacional Virgen del Carmen, el Centro Comunal de Cascajal, el altar y cielo raso de la Iglesia de Santa. Construyó el Templo de El Castillo, el Centro Pastoral de Rinconada, el Centro Comunal de Valle El Progreso, la Casa Parroquial y reconstrucción del Templo de Vinzos, el Centro Juvenil Parroquial en Santa, el Centro Parroquial de Tamborreal Antiguo, la Capilla San Juan de Vinzos, el Centro Parroquial, Templo, Casa Parroquial y salones en Cascajal, y reconstruyó el Templo de Tamborreal Nuevo. Además, dejó iniciadas obras como la Capilla de Cascajal Bajo, mini central hidroeléctrica de Cascajal y la Capilla de Rinconada. Muchos lo describen como un sacerdote entregado. Algunos dicen que fue obsesionado por las necesidades y la atención pastoral. Era decía yo, muy observador y se fijaba mucho en las personas para acoger y poderlo ubicar en diferentes áreas de lo que es el trabajo, como la catequesis, un programa social que se creó mucho aquí en la parroquia.